Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. Se le escucha. Hola, buenas tardes. se Buenas le tardes, escucha. profe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy el profesor Gustavo Piscoya. Vamos a la clase del ciclo verano de la semana 2. Esta semana 2 es una semana un poco cargada, me refiero a los temas. Como ustedes podrán ver ahí, están los temas de bases sociales del comportamiento, que tiene que ver con la explicación del comportamiento como un producto de la socialización, de la interacción de un individuo con su cultura y la adquisición de pautas de comportamiento, sistemas de creencias y obviamente también vamos a las actitudes, que es un tipo específico de formas o patrones de conducta, de valoración positiva o negativa hacia algo, ¿no? Que se generan, que son típicos de de esta base social, digamos, de este aprendizaje por socialización, ¿no? Eso es. Ahora, el otro tema está vinculado con búsqueda de la identidad y está vinculado con lo que viene a ser con nociones fundamentales como autoconocimiento, la conciencia de ti mismo y la autoestima. Y si no me equivoco, también está ahí cargado lo que es el tema de sexualidad, que tiene que ver con nociones fundamentales vinculadas con la diferencia entre lo que es sexualidad, como una dimensión del ser humano, sexo, género, identidad de género, orientación sexual, que forman parte, o temas que forman parte de áreas o componentes de la sexualidad. Y obviamente eso implica también explicar otros aspectos asociados con la sexualidad. Hasta ahí. Esos son los temas que figuran en su material. ¿Estamos bien? ¿Está correcto? Revisando. Debe llegar hasta sexualidad. Sí, profesor. Correcto. Muy bien, eso es. También eso debe estar en su material, en su cuadernillo, ¿no? Muy bien. Presten atención. Dado que es una temática extensa y a veces no se puede cubrir tópicos, que de alguna manera voy a cubrir ahora algunos tópicos también de neurobiología, de base biológica, vemos, pero el tiempo es complicado, ¿no? ¿Cómo está distribuido esto? Entonces, lo que vamos a trabajar es sobre la base de las preguntas del cuadernillo. Yo voy a trabajar con las preguntas del cuadernillo. Las preguntas del cuadernillo, ¿no? Cada pregunta está vinculada con un tópico. Yo voy al tópico, voy a trabajar eso, y así, de tal manera que podamos cubrir esos puntos que son los evaluados en el cuadernillo, de tal manera que puedan tener una mejor cobertura sobre la base del tema. ¿No es cierto? Entonces, eso puede ayudar a que también se puedan formular preguntas, es decir, permite una cobertura. Obviamente, ustedes tienen el material, tienen para revisarlo, y vamos a revisarlo en función a los tópicos que están en el cuadernillo. O sea, todo el cuadernillo aborda todos los tópicos. Entonces, son preguntas específicas sobre cada uno de esos tópicos. Muy bien. ¿Está claro? ¿Hasta ahí todos claros? Perfecto. Muy bien, Sarita. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir a la pregunta 1, donde nos sitúa la pregunta 1 y... En el sistema educativo japonés, los primeros años escolares son para enseñar buenos modales y fortalecer el carácter del educando, sin críticas que dañen su personalidad. Sin embargo, pese a esta formación, Japón tiene la más alta tasa de suicidios por estrés laboral. Caro, exacto. Debido a que los medios de comunicación masiva difunden una cultura laboral muy competitiva que estimula prolongadas jornadas de trabajo, además de estigmatizar el fracaso y la pobreza. Entonces podemos inferir que este problema de salud mental es originario por los agentes espacio y para revertirlo es necesario una socialización, otro espacio en sus trabajadores. Muy bien.
Entonces, ahí vamos a la alternativa E. Vamos a la E. Informales terciarios. Informales y Terciarios. terciaria. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí lo que vamos a ver es que todos tienen la separata, ¿no? O sea, todos tienen esa pregunta, ¿no? Sí, Hola. profesor, está en Todos la tienen la guía. separata, ¿no? Ya. Sí, profesor. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Japón es un país donde, búscate, anda al PPT ahorita y búscate agentes de la socialización. ¿Qué ocurre? Japón es un país altamente, bueno, vinculado con el rendimiento extremo en cuanto a la eficacia, la eficiencia, ¿no es cierto? Y eso se ve en el trabajo fundamentalmente. No por la pura es el país, uno de los países que más tecnología exporta. Ahora, el nivel de exigencia es fuerte, no es el único, obviamente. En general de los países asiáticos, Corea, por ejemplo, es un país que también tiene en común con Japón, una alta tasa de suicidios. De hecho, hay varios cantantes de K-pop, uno el año pasado que se suicidó. Entonces, socialización, agentes. Entonces, ¿qué ocurre? Fundamentalmente, ¿no? En Japón, en Corea y en toda parte del mundo, la gente adquiere desde que son niños, desde que nacen, adquieren pautas de comportamiento fundamentales para manejarse en la sociedad en la que viven. En Japón, por ejemplo, las personas saludan, correcto, inclinando el cuerpo hacia adelante. El contacto visual también es un aspecto importante y el saludo varía también en función a la generación, como aquí, por ejemplo. Tú puedes saludar a algunas personas de besito, ¿no es cierto? Pero dos hombres que se saluden de besito, por ejemplo, puede pasar, pero no es lo común. No es lo que la sociedad establece. Entonces, ¿qué es la socialización? Es básicamente el proceso a través del cual tú interiorizas un conjunto de conductas, valores, normas, pautas de acción, reglas, ¿correcto? Que permiten adaptarte a la sociedad en la que vives. Es decir, por ejemplo, si uno vive en Inglaterra, sabrá, por ejemplo, que un elemento importante es que el tráfico, por ejemplo, la línea, ¿no? El sistema de tránsito no es igual que acá. Otro aspecto importante, por ejemplo, es que en Corea, en Japón, la forma de, por ejemplo, saludarse no solamente no es igual, pero también la forma de comer, por ejemplo, el uso de instrumentos o de cubiertos. No son los cubiertos que usamos nosotros, tenedor, cuchillo y cuchara. Generalmente, en muchos pueblos, utilizan los palitos. Entonces, la forma como se interactúa, se saluda, la importancia de decir la verdad, los valores como la justicia, el amor, etcétera, determinados por aspectos culturales, se adquieren a través de la socialización. A través de la socialización. Entonces, la socialización tiene aspectos que tienen que ver con niveles de socialización. Estamos ahí en los agentes, ¿no es cierto? Entonces tienes agentes formales e informales. ¿Qué es? Perfecto, muy bien. ¿Qué es un agente formal? Es el que inicialmente te forma, adquieres un conjunto de pautas para manejarte, ¿no? Inicialmente, digamos, te forman las pautas requeridas, necesarias para manejarte en tu sociedad. La familia es fundamental para eso. Si eres católico, te enseñan a rezar, ¿no es cierto? ¿No? O bueno, o de repente de otra creencia, pero rezas, ¿no es cierto? La forma particular de cómo te interactúas con las personas, no empujar a tus hermanitos por la escalera, no se come con las manos, no se miente, no se saluda hacia los extraños, no se habla con extraños. Correcto. En otra parte del mundo se da ten cuidado, ¿no es cierto?, al cruzar el río, o no se pisa la serpiente, ¿sí? Entonces, ¿no? La familia te va formando sobre la base de lo que y la sociedad espera de ti. Debes trabajar, debes estudiar, no se miente, ¿no es cierto? ¿No? Se tiene que tener valor, no se tiene miedo, etc. En la sociedad japonesa, el miedo estuvo asociado con el deshonor. Y eso, por ejemplo, en los samuráis del Japón medieval, implicaba que ¿no? A ese honor perdido, tenía que hacer el harakiri como una forma de recuperar ese honor. Correcto. Entonces, obviamente tiene que ver con la cultura en la que lo formaron. En el Japón medieval, entre los samuráis, eso era una forma de recobrar el honor perdido. Esa forma como socializar. El agente formal son la familia te enseña eso. ¿Te das cuenta? Padre, madre, hermanos, la familia en general. Padre y madre, la unidad básica de la sociedad. El otro agente formal importante es la escuela. ¿Correcto? ¿Quién compuso el himno nacional? ¿Cuántas estrofas tiene el himno nacional? ¿Cuáles son los colores?
¿Qué es lo que te hace peruano? ¿Correcto? ¿Qué platos te hacen peruano? ¿O qué platos son propios del Perú a nivel de comida? Correcto. ¿No es cierto? ¿Cuál es la importancia del trabajo, el estudio, etcétera? Tributar, por ejemplo. Cuando uno se come a las personas, ¿no? a las empresas grandes, les exonera un montón de tributos. Y a los pequeños los exprime. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo estoy hablando de algo vinculado con lo que he aprendido en mi interacción en mi sociedad. ¿Cómo aprendes la importancia de tributar, de trabajar, de ser honesto? ¿Quién te refuerza esas ideas? ¿Y quién te impone otras? Por ejemplo, o favorece que haya otras, como por ejemplo la nacionalidad, el nacionalismo. Lo que está pasando ahorita entre Palestina y Israel y Palestina, porque es Israel el que está generando una masacre terrible, ¿no? Obviamente ha habido un conflicto siempre, la muerte en ambos lados es increíble, es terrible, pero más de 22.000 personas muertas en la franja de Gaza. Un porcentaje significativo, casi la mitad, son niños y mujeres. Y población civil, ¿qué quiere decir eso? Que no son militantes de nada, no es gente armada. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? ¿Eso a qué se debe? Se debe a un nivel de socialización. El nacionalismo, nuestra raza es superior, nuestro país es superior, este terreno es mío. En ambos lados al lado. Es la identidad, se han identificado. ¿Te cuento? Los palestinos asumen que su cultura, su tierra, etc. Y los judíos asumen que esa es su cultura, su tierra, y priorizan su cultura sobre la de otras personas. El nacionalismo, la identidad nacional, la conciencia de clase, pobre, rico, inferior, exterior, etc. Eso lo adquieres también en el colegio. En el colegio aprendes lo que es más, lo que es menos, lo que es el pobre, lo que es el rico, te comparas con todo el mundo. Y te comparan. Entonces, a través del colegio también te ubicas socialmente. ¿Te das cuenta? A través del colegio. Aprendes también eso. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Por ejemplo, en la interacción entre hombre y mujer. Los modales, saluda, profesor, director, amigos, cómo interactúas. La orientación sexual también es formalecida por el colegio. El curso de educación sexual fue prohibido, o obviamente el Ministerio de Educación, patético, como todos los gobiernos patéticos de este país, diseñaron un libro patético, mal hecho de educación sexual, lo que no significa que el curso no sea necesario. Y salieron un montón de personas, como, ¿no es cierto?, asumiendo que esta frase de con mi hijo no te metas, y objetaron eso. Y el gran problema de este país es que no hay educación sexual. La gente no sabe ni siquiera que tiene genitales y cómo funcionan. Por eso hay violación, hay una serie de cosas. La educación sexual es necesaria. Entonces, ¿qué ocurrió? La gente dijo, no, van a degenerar mis hijos, etcétera. El colegio lo va a hacer, el Estado, etcétera. Porque estaban mal hechos los libros. Pero no significa que la educación sexual no sea necesaria. Ahora, yo educo a mis hijos. ¿Quién? Padres que tampoco saben ni siquiera cómo conciben hijos, ni siquiera saben qué es su espermatogénesis, ni siquiera saben, pero no, si un orgasmo, ¿dónde se da el orgasmo? Porque la mayoría entre ellos, ustedes, creen que sean los genitales. Y yo estoy tocando el tema de sexualidad. ¿Te das cuenta? Y es una ignorancia mayúscula. Pero en tu caso es justificable. Pero gente que ya tiene relaciones sexuales, que tiene hijos, son adultos, no saben eso. Y cuestionan cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que la escuela también te forma en eso. Bueno o malo, te forma lo que la sociedad pide. Para mantenerte en ella. Ahora, ¿qué son los agentes informales? Son los que te van dando información para mantenerte en la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es el último PlayStation? El 5, si no me equivoco. Consola blanca. ¿Te das cuenta? ¿No? ¿Cuál es el último modelo de iPhone? ¿Ah? ¿Eso cómo lo adquieres? Por los agentes informales. La televisión, los periódicos, las redes sociales, tus amigos, la jerga. Si tú cuando usas un mensaje de WhatsApp, no usas la jerga que está de moda, te van a ver como raro, no te van a leer. Ponen ese oli horroroso, ¿no es cierto? Ahí está. ¿No? Eso como lo adquiriste, lo has adquirido a través, pero de la forma informal, pero te mantiene socialmente activo, ajustas la moda, los colores, la ropa, la música. ¿Te das cuenta? Lo que escuchas de moda también. No te vas a poner a escuchar, pues a ver, sería muy bonito, a ver que escuchen a Pedro Infante. Pero música antigua, tú buscas, ¿qué escuchas ahora? Escuchas, bueno, de todo escuchas, ¿no? Pero una cosa que ha pegado bastante es esa música horrorosa. El reggaetón, ese Karol G, ¿no?
que es un llamado a la agresión sexual, a que las maltraten, a las mujeres, etc. Pero a todo el mundo le gusta. Y si no lo bailas, no estás. ¿Te das cuenta? Algunos pueden no, evitarlo, pero si vas a una fiesta y no sabes quién es Karol G, no bailas, y no cantas la canción de Shakira, chancando a su esposo, que fue miserable, ¿te das cuenta? Tienes que saberlas. Y las sabes por las redes sociales. Eso te mantiene ajustado a lo que está de moda y a lo que te mantiene vigente, como saber cómo utilizar un iPhone o un celular, etcétera, que esté de moda. ¿Te das cuenta? ¿Te prestas atención? ¿No? Entonces, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso de Japón, muchas de estas personas se están actualizando con respecto a la importancia del trabajo, lo que se tiene que hacer, correcto, que es importante sufrir antes que ser pobre, etcétera, porque eso pasa a través de los agentes informales, las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera. Ahora, la socialización tiene 3 niveles. Hay una socialización primaria, que generalmente trabaja con los agentes formales, tu padre, tu madre, la escuela. También puede haber agentes informales. Es la que te forma de pequeño y te dice, esto no se hace, esto sí se hace, esto se piensa, esto es correcto, así te vistes, así hablas con las personas, así no se habla, así te juega. Ese es fundamental. Te forma para la vida. No se come esto, no se habla con extraños, no se consume drogas. Agente, socialización secundaria, es la que tú tienes ahorita en este momento. ¿Ah? ¿Quieres ingresar a la universidad? Bueno, tienes que saber, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que es un examen de admisión, adquirir el conjunto de información fundamental para el puntaje que se requiere en el examen, saber cuántos creditajes se requieren en tu carrera una vez que ingreses, etc. La socialización secundaria arranca en la adolescencia, generalmente, y es la que implica obtener un conjunto específico de pautas de comportamiento y conocimiento para adaptarse a un entorno, en tu caso, la universidad. En el caso de otros puede ser el instituto, en el caso de otros puede ser la vida militar, en el caso de otros puede ser la vida artística. Eso es, ¿te das cuenta? O puedes aprender más de uno también, vida artística, vida científica, etc. Trabajo, algunos estudian y trabajan. Entonces tienes que adquirir, por ejemplo, ¿no? Si trabajas en un aspecto técnico, por ejemplo, alguien trabaja amasando pan, muy simpático, por ejemplo, haciendo estos postres, los 1000 hojas, que son riquísimos. Tienes que aprender, ¿no es cierto?, que hay un horario, entras a usar la masa, etc. ¿Te das cuenta? Pero no todos adquieren eso. Tú lo adquieres. Entonces, ¿no?, para ajustarte a un trabajo específico, a un contexto específico, a una situación de estudios específica. Ahora, ¿qué ocurre con la socialización terciaria, que forma parte de la respuesta? La socialización terciaria es aquella que implica, ante la ausencia de pautas o valores de comportamiento para manejarse en un entorno, tú los incorporas. Es lo que se llama resocialización. Cuando hay un delincuente, por ejemplo, ¿no?, generalmente, ¿no?, ahora en la prisión, por ejemplo, ¿no? Ahora que se han salido los presos en Ecuador, por ejemplo, simpático, ¿no? ¿No? Entonces salió Fito, salieron todos los delincuentes, ¿no? Salió el Fito, que es el... Entonces, ahorita eso, están quemando, ¿no?, tanto con canales, etc. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estaban en prisión esos delincuentes? Porque están bajo un concepto que se llama resocialización. Estas personas no respetan la vida humana, no respetan la propiedad privada, no respetan las leyes, las normas, no respetan nada. Van a la prisión a aprender a trabajar, a no mentir, a ser honestos, a ser correctos, a respetar la vida, etc. Pero eso no pasa. ¿Te das cuenta? Porque en las prisiones de Latinoamérica, que son grandes reservorios o no, depósitos de personas, de seres humanos, la gente sale peor, sale pervertida, sale drogada, sale más, ¿no?, con más vicios, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. No aprende nada importante a ser mejor persona. Entonces surge lo que ha pasado ahora. Salen y vuelven a hacer lo mismo, o peor, queman, no sé, 2 personas, queman este lugar, entran a una universidad, ¿no? Entran a un canal de televisión, secuestran personas. ¿Te das cuenta? Entonces, la resocialización es el término que se usa cuando, por ejemplo, en el caso de los delincuentes, van a prisión, a adquirir nuevos valores. Pero no es exclusivo de eso. Por ejemplo, te faltan valores, ¿no? Por ejemplo, vas a Japón, pautas de comportamiento. Tiene el valor de la honestidad, aunque obviamente corrupción en todos lados, pero el respeto por el otro. El valor de la propiedad privada no es igual que en otras partes del mundo.
En otras partes del mundo pueden matar a una persona por violar la propiedad privada. Acá, por ejemplo. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, el derecho a... ¿no? Por ejemplo, un aspecto interesante es que muchas personas acá, entre ellos ustedes también puede pasarles, piensan que, por ejemplo, tienen un pedazo, ¿no? Tienen su puerta a la calle. Eso te, ¿no? Tienes puerta a la calle, tienes una pista ahí. Y muchos creen que porque la puerta da a su casa, aún no teniendo cochera, un carro no debería cuadrarse ahí, porque es su sitio. ¿Te das cuenta? Y también te va a pasar cuando vayas a la playa. Mucha gente va a considerar que es su espacio. Y no es tuyo, no es de ellos. Es propiedad pública. ¿Te das cuenta? Pero la gente tiene esa opción. Es una forma. Entonces, ¿qué ocurre? En otras partes de Venezuela, en otras partes, no aquí, acá la gente más bien cree que es así y a veces hasta la ley le da la razón, que no es así. En otras partes aprendes que no. Aunque no te guste, fulano, mengano, tiene que compartir porque es espacio público. Vas a Japón, aprendes a comer con palitos, a usar un pocillo, a usar los kanji, a leer los kanji japoneses, a saludar, a sacarte el calzado antes de entrar a un domicilio. Eso es resocialización. Hacer que yo no valore esos pautas de comportamiento. Si no adquieres eso, te votan, no te ajustan. Entonces, para que te adaptes y puedas manejarte en esa sociedad, tienes que adquirir esos valores. Los delincuentes tenían que adquirir nuevos valores para que puedan adaptarse a la sociedad en la que viven. Eso es. Hasta ahí, ¿estoy claro? Sí, profesor. ¿Está claro entonces la respuesta de la número 1? ¿Está claro la respuesta de la pregunta 1? ¿No es cierto? Informales, socialización terciaria. ¿Está ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Todos claros? Sí, profesor. Perfecto. Perfecto. Entonces voy a pasar a la pregunta 2 para que voy a cambiar un rato el copete. O vos acá, bien. Dos. Carla es una arquitecta competente, pero piensa que no puede crear, planificar y diseñar edificios con distintos propósitos, como sus compañeros. Además, evita participar en proyectos grupales porque piensa que sus colegas no tomarían en cuenta sus ideas y por ello se siente desorientada. De acuerdo con el nivel de autoestima de Carla, determine el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. Vamos a ver. 1. Tiene una autoestima alta porque tiene vínculos laborales saludables. Tiene una autoestima alta. Ya. Esa es falsa. Su autoestima más bien considera que no la valora o no. Vamos a ver. Vamos a la 2. 2. Tiene una autoestima baja, ya que desea complacer a los demás en exceso. Interesante. Vamos a la número 3. 3. Tiene una autoestima baja, pues cree que sus colegas no valoran sus ideas. No la valora. Entonces no la valora a ella. Eso es algo que es correcto. Vamos a la alternativa E, que sería Falso, falso, verdadero. falso, falso, verdadero. Entonces acá el punto es autoestima y tiene que ver con la valoración que un individuo tiene de sí mismo. Vamos entonces por eso, la última, porque ¿qué es la autoestima? La conciencia que tiene, la valoración que uno tiene a sí mismo, atributos, características. Muy bien, vamos a definir lo que vamos a autoestima. Ándate a la PPT, vamos a ir a autoestima. Vean, PPT de autoestima. Relaciones, funciones de la familia, apego, actitud, categorías, autoconocimiento, autoestima. Autoestima. Vamos a autoestima. Ahí tenemos autoestima. Sí, es. Vamos a la definición de autoestima. La definición. Solo son imágenes. Ah, imágenes, ¿no? Áreas de expresión, agentes de formación.
agentes de formación, De formación. padres, otro significativo, Ok, autoobservación. autoobservación, excelente. Vamos a la autoestima alta, autoestima baja. Siguiente cuadrito. Ahí está. Perfecto. Ah. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí se está trabajando dos conceptos, ¿ya? El autoconocimiento, que es la conciencia de ti mismo. Es la conciencia de tus aspectos, tus fortalezas, tus debilidades. ¿Quién eres tú? Lo que te agrada o te desagrada de ti mismo. ¿Te agrada tu aspecto físico? ¿Tu forma de hablar? ¿Correcto? ¿Tu forma de pensar? ¿Qué no te gusta tu forma de pensar? ¿Eres muy fatalista, muy positiva, muy positivo, etc.? El proceso de autoconocimiento es un proceso de conciencia de quién eres tú, con el propósito de justamente establecer una noción correcta de uno mismo y darle una coherencia a la existencia, o sea, una idea perfecta, una idea clara de quiénes somos. ¿Qué nos agrada, nos desagrada? Lo que nos excita, lo que no nos excita. Me refiero que no es intenso o no. Ahora, el autoconocimiento es un aspecto de la conciencia de tus valores, lo que tú consideras importante en ti, justicia, honor, o lo que te falta también, benevolencia de repente, y vas a medicina. ¿No? Por ejemplo, también de tus aptitudes. ¿No? Por eso estás postulando esta carrera, porque tienes capacidad para ello, ¿no? Para la carrera a la que vayas. ¿O no? La personalidad, tu forma particular de pensar, ser o sentir. Ese proceso es constante, pero sobre la base de ese proceso, de quién eres tú, de tu conciencia, de ti mismo, hay lo que se llama la valoración de eso. Es la autoestima. ¿Cómo te valoras? Soy mejor para esto, no soy bueno para aquello, etc. Esa valoración, yo nunca soy bueno para matemáticas, pero sí soy bueno para la música, o soy bueno para el canto, entonces, o para la pintura, o para un tipo específico de pintura, puedes pensar. Pero también para las letras y la poesía. Entonces, la autoestima es básicamente la valoración que tiene un individuo de sí mismo y es un constructo social. Ah, te dice fulanito y que sos San Marcos, todo el mundo te ama. Tu autoestima con respecto a tu rendimiento académico es buena. Pero te dicen, tú no juegas fulbito mal o fulanita nada horrible. O juegas fulbito mal también. Ahí tu autoestima en el deporte y específicamente en ese deporte puede ser baja. ¿Te das cuenta? Entonces la autoestima no es un concepto rígido. Es un concepto que tiene que ver con aspectos de establecer o de dirigir el aspecto, la valoración que uno mismo tiene de sí mismo y de aspectos de ello. Por eso es un producto social. Tus padres te van formando la autoestima. Mi hijo, mi hija, no hay como ellos. Tú deberías ser como tu hermano, ¿no es cierto? ¿Por qué nadie es como tu hermana? Correcto. Mi mejor hija, mi mejor hijo. Entonces los padres, ¿por qué? Porque dice la verdad, porque no es correcto, porque es responsable, porque se compromete. Entonces ellos te van fortaleciendo aspectos tuyos. Tú eres bueno, ¿no? Como siempre, bueno para sacar, ¿no? Bueno para sacar la cuenta, o bueno para, ¿no es cierto?, para el deporte, etc. Ellos te van reforzando lo que es valor, que tú consideres que es valioso de ti. ¿Te das cuenta? Los otros significativos, grupo de pares, tus amigos. Fulanito, pero ¿por qué vos a la universidad si él haces jugando fulbito? ¿No? Por ejemplo, puede ser bueno. O fulano no sabe jugar, pero cuenta buenos chistes. O hay personas que las llevan a las fiestas, por ejemplo, porque a veces no saben bailar, pero tocan instrumentos musicales, tocan la guitarra, etc. Puede pasar. Puede pasar. Quizás no ahora, pero más adelante puede pasar. Entonces, eso es. ¿Te das cuenta? Entonces, los amigos también, los maestros también te pueden reforzar. Sabes que tú nunca vas a aprender matemáticas. ¿Por qué no dejas el curso? Así hay profesores, hay profesores mediocres también así. Yo tengo una profesora bastante mediocre, ¿no? Incluso destacó en el mundo político, en el mundo público, sí, público, ¿no? Le decían a los alumnos, ¿por qué no dejas el curso? ¿Te das cuenta? Entonces, era patética. Y eso afectaba la autoestima de muchos estudiantes. No sirvo para este curso, mejor tiene razón, lo dejo, etcétera, etcétera. Entonces, un punto importante es que los otros significativos, los grupos de amigos, otras personas que tú consideres importantes, un maestro, una persona, ¿no? Influyen en tu valoración personal. Otro aspecto importante es tu observación, tu autoobservación. Por ejemplo, tú puedes ingresar a la pre y puedes pensar que en un curso X, química, por ejemplo, no eres bueno, eres malo, eres un negado por la química y tu autoestima ahí es baja. Y puede ser baja incluso en ciencias, física, trigonometría, etc.
De repente, no, por eso el profesor de la pre te comienza a explicar, y de repente te das cuenta que de las semanas que estás llevando, 9, entiendes 3, que es mejor que no entender nada. Tu autoestima no es tan baja. Aguanto. Entonces cambia, pues dices, bueno, antes pensabas que eras un negado para la química, ahora piensas que sí, porque por lo menos puedes hacerla. Entonces no, entonces también el nivel de la autoestima está vinculado también con la autoobservación de mi rendimiento. Si yo pienso que soy un fracaso y el mundo me dice que es un fracaso, pues obviamente. Entonces, todos esos elementos también, la autoobservación que uno tiene de su rendimiento personal, de su desempeño, es clave. Ahora, tenemos autoestima alta y baja, ¿no? Ahorita, ¿estas características hay de autoestima alta y baja? Sí. ¿O solamente las cosas? Imagen y sus características. En las máquinas y sus características. Correcto. Entonces, fundamentalmente, la autoestima alta y baja son niveles. ¿Te das cuenta? Entonces, están en las características de autoestima. Léeme las de autoestima alta y baja. Sí, léeme lo que está ahí. Autoestima alta y baja. ¿No? Autoestima baja, vamos abajo. Confianza. Desconfianza. Duda. Apatía. No iniciativa. Así es. Vulnerabilidad. Así es. Alta. Se respeta. Se valora. Defiende sus convicciones. Asume responsabilidad. Está bien. Suficiente. Autoconcepto realista. Expresa afecto. Sí, bonito. Iniciativa. Ciertamente. Eso. Ahora, está en la escalera de autoestima. Entonces, Antes de la escalera de autoestima de Mauro Rodríguez. Excelente, gracias, Solita. Entonces, ¿qué significa? La autoestima alta o baja son niveles de cómo fluctúa la autoestima. Es decir, muchas personas tienen autoestima baja o dicen que la tienen cuando mayoritariamente todas sus actividades manifiestan una baja valoración de sí mismos, un poco afecto hacia sí mismos. Ahora, ¿cómo se expresa eso? En general, toda autoestima baja implica un sentimiento de inferioridad. Por lo tanto, implica que el individuo considera que es negativo con respecto a su rendimiento, habilidades y capacidades. Espera lo peor. Por lo tanto, es pesimista. Por lo tanto, evita los riesgos. ¿Te das cuenta? Porque si afronta, postula, prueba, etcétera, se va a fracasar o se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que está peor y va a bajar más su autoestima. Por lo tanto, es una persona irritable y es una persona que tiende a la depresión. Y evita, obviamente, ¿no es cierto?, vive comparándose con todos, pero evita asumir retos. Y cada vez que se compara, el saldo es peor para él, para ella, es negativo. En la autoestima, es decir, tiene una poca conciencia de sus aspectos positivos, más de lo que le falta o lo que tiene mal. Desde lo físico hasta lo académico, cognitivo, conductual, etc. La persona con autoestima alta tiene una mejor conciencia de sí mismo. Es decir, de lo que son sus debilidades, son sus carencias, pero descansa en sus fortalezas, en lo que tiene, en lo que puede desarrollar. Tiene una visión más objetiva de sí mismo, de lo que realmente puede hacer. ¿Te das cuenta? Aprende sus debilidades, es más positivo, afronta retos. ¿Te das cuenta? No espera siempre lo mejor, porque lo peor. También espera lo mejor porque sabe que las cosas dependen de él también. Entonces confía en sí mismo. No es suspicaz con respecto a eso. Es más, entonces es una característica importante. Entonces, tanto la autoestima alta como baja se forma. ¿Te das cuenta? Entonces, es un proceso constante. Entonces, tú tienes ahí la escalera de la autoestima de Mauro Rodríguez. El autoconocimiento, de lo que hablé hace un rato, es el primer paso. Tú haces un balance de tus habilidades, tus características, tus fortalezas, aspectos físicos, aspectos conductuales, destrezas, ¿no es cierto?, preferencias, ¿no?, etc. Lo bueno, lo malo. Sobre la base de eso establece un autoconcepto. ¿Qué es un autoconcepto? El que tú tienes ahorita, por ejemplo. Soy bueno para la química, pero no para la física. O soy bueno para letras, pero no para trigonometría, etc. O puedo hacerlo de razonamiento verbal y matemático, pero no el resto. O sí letras, pero no ciencias. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un autoconcepto tú ahorita, porque todos se postulan, pero no tienen un autoconcepto de cuánto puntaje pueden sacar en el examen. Así como también tienes un autoconcepto con respecto a, si tienes, por ejemplo, si eres bueno nadando, o bueno para un deporte, o no para un deporte, o para aprender idiomas. Y entre los idiomas, ¿qué idioma?
¿Te das cuenta? Porque algunos pueden tener César, por ejemplo, para el inglés. Pero a ver, aprende Pashtun, ¿no? O Pali. Entonces, ahí viene la cosa. Hay personas que se dedican específicamente a aprender idiomas. Es extraordinario. Entonces, todos tienen un autoconcepto, una conciencia, ¿correcto? Formada por otro autoconocimiento. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Y están almorzando de nuevo en su casa. Ya, se empalmó. Entonces, ¿qué ocurre? El autoconcepto, el autoconcepto es nociones que te vas formando sobre la base del autoconocimiento. ¿Te das cuenta? Entonces tú, por ejemplo, ¿no? Conciencia de que eres bueno para la natación, etcétera, ¿no? Entonces dices, sí, soy bueno para... ¿Cuál es tu concepto? Soy bueno para la natación. También podría aprender tabla. De repente podría correr tabla o bodyboard, qué sé yo. ¿Te das cuenta? O podría ser clavados. O no. Puedo nadar, pero jamás hacer un clavado. Ese también es tu autoconcepto. Producto de tu autoconocimiento. Después del autoconcepto que viene, ahorita viene la autoevaluación. Sí, autoevaluación. Entonces, ¿la autoevaluación qué es? Tú, por ejemplo, vas probando esos aspectos de tu autoconcepto. ¿Te das cuenta? Y otros. Entonces tú vas a la pre, por ejemplo, y dices, no, pero no. Tú puedes venir con el autoconcepto de que eras bueno para matemáticas. Y de repente te das cuenta que no eras tan bueno como tú pensabas que eras. Y te das cuenta que de repente eres mejor para historia de lo que pensabas que eras. O tienes una habilidad para la literatura que no sabías que tenías. Entonces, producto de la autoevaluación, vas poniendo a prueba tus conceptos, lo que te afecta a tu concepto, y vas adquiriendo y vas poniendo a prueba esas nociones tuyas. Vas confirmando algunas, vas incorporando nuevas, vas descartando algunas también. Un ratito, un minuto, batería. Yes. Perfecto. Autoevaluación. Entonces tenemos autoevaluación. ¿No es cierto? Que es básicamente eso. Tú vas poniendo a prueba esos aspectos tuyos, ¿no? Y vas incorporando, y también sobre la base de eso vas incorporando nuevos, o vas descartando otros. Hay personas que a veces vienen con la idea con la idea que son buenos, por ejemplo, así como hay unos que piensan que no son buenos en algo, descubren que son buenos o tienen mejor talento del que pensaban para ese curso. Hay unos que a veces se sienten mal, porque dicen, yo daba más en matemática en el colegio y acá no doy igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que reajustarse. Llevan ¿no? prácticas, ¿no? Entrenan y entonces recuperan eso. Pero es una autoevaluación. Ahora, ¿qué es la autoaceptación? Por ejemplo, todos ustedes, ¿no es cierto? Bueno, ahora quizás tu puntualidad a nivel virtual, ¿no? Entonces, uno tiene que asumir aquí que tiene aspectos positivos, ¿no? Conciencia de eso, pero también que tiene negativos. Hay personas que dicen, pero yo no miento, y miente siempre. O yo no llego tarde, todo el mundo llega tarde. Entonces, la autoaceptación es asumir aspectos positivos y negativos. Generalmente en autoestima baja, la persona le acepta más lo negativo que tiene. Y eso nos lleva al autorrespeto. Entonces, si una persona más acepta lo que es negativo en él, lo que le falta, lo que carece, no va a hacerse considerar, no va a hacer respetar, ¿no es cierto?, considerar o valer su opinión, su derecho,
va a valer más el derecho del otro, lo que piensa el otro, lo que siente el otro, lo que digan los otros, porque él tiene menos derechos, es menos valioso. Una persona que se valora más, que acepta que tiene defectos, pero también acepta que tiene atributos, y que puede cambiar esos defectos, algunos, pero descansa en sus atributos, sus capacidades, entonces sabe que merece ser respetado, que merece ser considerado, que debe considerarse o valorarse su opinión, que puede opinar, ¿no es cierto?, intervenir, etcétera, y no tiene por qué salir mal. Porque obviamente considera, a nivel de autoaceptación, es más lo positivo que lo negativo que acepta. Y sus posibilidades también. Entonces eso nos lleva a la autoestima alta o baja. La autoestima alta será aquel que se considera más, que tiene más confianza en sí, que obviamente considera que tiene defectos, pero descansa en sus atributos o virtudes, que puede modificarlos también algunas cosas. Y que tienen derecho, como todos, a ser valorado, considerado y a tener oportunidades. Mientras que el que tiene autoestima baja está más con nada consciente de lo que le falta, lo que carece y de que es inferior al resto. Y que por lo tanto no es valorado como debería ser por el resto. Y eso lo lleva obviamente a sentir a esa incomodidad. Y eso es lo que se ve en el ejemplo de la pregunta 2. Ella tiene una autoestima baja. Considera que los demás no la van a respetar. ¿Por qué eso es? Porque falló algo donde es otro respeto. Bueno, no la respeta. Entonces su autoestima es baja porque algo está fallando en los componentes. En este caso el autorrespeto. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profesor. Perfecto. Voy a la pregunta 3. Una unísono. Tres. Pedro lleva saliendo 3 semanas con una chica que conoció en su nuevo trabajo. Él considera que ya es momento de que tengan relaciones sexuales, porque si no, quedará como un tonto ante sus amigos. Incluso uno de ellos le ha enseñado cómo convencerla para hacerlo sin protección. Además, previo a su próxima salida, compra varias bebidas alcohólicas, ya que asume que eso mejorará su rendimiento sexual. Pues, respecto a este caso, señala el valor de verdad o falso de las siguientes proposiciones. 1. 1. Si tienen relaciones sexuales sin protección, la probabilidad de que se produzca un embarazo no deseado es mayor. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. 2. Si no hay protección, obviamente. Si no hay preservativo, condón, etc. 2. 2. Pedro está experimentando una sexualidad responsable, autónoma, ya que puede hacer con su vida lo que desee. No, pues, es que no puede ser que tuviera lo que te dé la gana, güey. Porque cada vez que tú hagas algo a nivel específicamente de la vida sexual, y entre ellos la relación sexual, vas a tener una consecuencia. No significa que no las hagas, pero hazlas con cerebro, hazlas con conocimiento, hazlas sabiendo por lo menos qué son los genitales y cómo funcionan. Eso es clave. No lo sabe, pues, tiene esa idea idiota que tiene mucha gente que, por ejemplo, el alcohol es un estimulante, y no lo es. El alcohol es un supresor, ¿te das cuenta? Más bien inhibe, y baja el nivel de todo. ¿Te das cuenta? El ritmo cardíaco, la erección, etc. Muy bien. Vamos a la 3. Definitivamente las bebidas alcohólicas impactarán en el rendimiento sexual de Pedro, tal como lo espera. Es una idea idiota que descansa en lo que se llama un mito. Un mito es una creencia que no tiene ningún fundamento. Mito sexual. ¿Te das cuenta? Eso no tiene ningún fundamento. Entonces es una idea idiota, no tiene fundamento, por lo tanto la respuesta es la D. ¿Esa es la B? Sí. Espera, verdadero o falso, falso. Verdadero, falso, falso. Muy bien. A ver, voy a explicar eso, pero quiero otro. A ver, dime la 4, ¿cómo comienzo? Pregunta 4. Sí, quiero saber para poder también está vincular sexo. Ya. No, dice la 4, dice, el cantante británico Pax Sterling deseaba ser tan famoso como Speed. Ese, Sí, ¿cuál es la cosa? Sí. A ver, dice. No es, ¿qué tema es?
Ya, porque daba la confesión de mi mamá, incluir a su primer álbum lo hizo realmente famoso, incluir a su imán con aspectos de elaboración de proyectos de vida. Ya está bien, ya sabes, tienes razón. Vamos a sexo. Vamos a sexualidad. Está bien, todo tranquilo, vamos a sexualidad. Dame la diapositiva que está vinculada con sexualidad. Ya está. Perfecto, Sarita. Dame los componentes de la sexualidad. Biológico, Psicológico. biológico, psicocultural, psicológico. Ya, perfecto. Entonces, ¿la sexualidad qué es? La sexualidad es una dimensión del ser humano, ¿correcto? En la que se incluye aspectos como la reproducción, el hecho de sentirse, ¿no?, la identidad de género, la masculinidad, la feminidad, el rendimiento también, la forma de interacción social, ¿te das cuenta? ¿No? Aspectos ¿no?, de manejo, de liderazgo, etcétera. O sea, es decir, es una dimensión del ser humano centrada sobre la base del sexo. O sea, la sexualidad es una dimensión que está vinculada con aspectos asociados con el sexo, ser masculino o femenino, y que tiene que ver con aspectos desde políticos, sociales, culturales, etcétera, que están asociados con eso, es decir, ser varón o ser mujer, y elementos vinculados con lo agradable o desagradable de eso, y lo socialmente valorado de eso. Es decir, hay una idea bastante tonta de que sexualidad tiene que ver con relaciones sexuales, es idiota. En realidad, sexualidad tiene que ver específicamente con un componente clave, que es el sexo. Es decir, es un componente fundamental. Tú eres hombre o eres mujer, eres XY o eres XX, varón o mujer, correcto. Es decir, cromosomáticamente, ¿eso qué significa? Que tu cuerpo tiene una configuración especial. ¿Te das cuenta? Que los diferencia, pero que fundamentalmente tiene que ver con un funcionamiento fisiológico. Y ese funcionamiento tiene que ver específicamente también con la actividad de los genitales. Que entre otras funciones, su función fundamental, ¿por qué es la función fundamental? La función fundamental de los órganos genitales es la reproducción. El placer es una vía para la reproducción. A tu cuerpo le importa muy poco si le satisface, etc. Lo que le interesa es que tus genes pasen de generación en generación. Libro de Richard Dawkins, El gen egoísta, Entonces, le importa muy poco, en realidad, si disfrutas, si gozas, etc. Eso no importa. Lo que le importa es que te reproduzcas. Entonces, es cierto, dentro de la sexualidad está el sexo por placer, claro que sí por placer, pero biológicamente, ¿te das cuenta? Tú tienes sexo para, o sea, el propósito es reproducirse, no el placer solamente. El placer es el medio, la vía para la reproducción. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú tienes una configuración biológica. A nivel de hormonas, obviamente a nivel de la configuración de genitales, etcétera, orientados para eso se llama sexo. O eres varón o eres mujer. Es así. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente puede haber personas que tienen, por ejemplo, que pueden sentirse identificados con otro sexo y desear parecerlo, pero no existe propiamente el cambio de sexo, o sea, hablando con claridad, científicamente hablando. Puede haber reemplazo hormonal, puede hacerse cambios a nivel de prótesis, estéticos, pero propiamente, biológicamente, no hay un cambio de sexo. O eres varón, o eres XX, o eres XY, lo que implica una configuración interna incluso, no propia del sexo. ¿Eso qué significa? Que el sexo es universal. Es decir, los órganos sexuales, en general las características propias de un sexo, no cambian, o sea, son universales. La excitación es igual en cualquier parte del mundo. ¿Te das cuenta? El funcionamiento del miembro masculino funciona igual aquí en la China y el de la mujer aquí en Madagascar. ¿Te das cuenta? Eso es. Y las alteraciones hormonales, el funcionamiento a nivel de hormonal, neurotransmisores, etc. Todo lo asociado con el sexo es universal. Es universal. Ahora, ¿qué ocurre? Un componente importante es el componente social. Es decir, sobre la base de lo que es masculino o femenino, hay, por cierto, una valoración de eso. En una sociedad, como por ejemplo, como la nuestra, ¿no es cierto?
La idea de masculinidad o feminidad, por ejemplo, puede estar vinculada con roles, con conducta propia. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes escogerían la carrera? Los varones. ¿Cuántos escogerían obstetricia? ¿Cuántos escogerían educación inicial? ¿Cuántos escogen enfermería? No, porque muchos consideran que esa carrera no es masculina. ¿Te das cuenta? Puede haber, supongo que he sido profesor de educación de varones, pero muy pocos. ¿Te das cuenta? Entonces, se considera que esa carrera es propio de lo femenino. ¿Cuántas mujeres van a derecho? ¿Cuántas mujeres van a ingeniería de minas? Antes no había eso. Ahora hay, porque el género ha cambiado. La noción, la idea de género, de que la mujer solamente debe estar en su casa cambió. O de que no podía haber una mujer médico o abogada. En el mundo de la minería, entre los mineros, existe la idea que si una mujer todavía entra a una mina, la mina se cae. Pero ahora hay ingenieros de minas mujeres que se meten a un socavón 100 metros abajo. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, así como tu peinado, colores, no sé, los colores, si te pintas o no las uñas, qué tipo de tatuaje te haces, usas o no falda, qué tipo de zapatillas utilizas, animal print, ¿no es cierto? ¿Qué colores, etcétera? Eso está asociado con el sexo. Por eso también se changan ustedes, por los colores, etcétera. Porque cuando consideran que un color no va con lo que está de moda a nivel de sexo, del color de varón, del color de mujer, aunque hay rosa macho, palo rosa. Entonces, ¿qué ocurre? En general, esas son cuestiones culturales. En una época se asumía que el cabello tenía que ser corto para todos. Era propio de ser varón. Ahora eso es independiente. Ahora varía, ¿cierto? Después tener una persona con cabello largo, eso no necesariamente tiene que ver con el hecho de la masculinidad. No necesariamente. Entonces, tiene que ver de sociedad en sociedad. De sociedad en sociedad. A ver, una falda escocesa. Los escoceses y los pueblos escoceses del aquí es algo que los hace viriles. Se sienten masculinos. Pero si alguien se pone una falda escocesa acá, una falda escocesa, de repente va a tener problemas, ¿no? Bueno, el hecho de que se ponga falda, ya sea escocesa o no escocesa. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la sociedad determina que es masculino y femenino. Lo psicológico tiene que ver con un elemento importante, la orientación sexual, la identidad de género. Es decir, por ejemplo, lo masculino y femenino está vinculado también con la identidad. Una persona, por ejemplo, desde niño aprendes que hay conductas, héroes para niños, héroes para niñas, ¿no es cierto? Conductas propias de los niños, lo que te hace más masculino, lo que es, ¿no es cierto?, más femenino, tipo de deportes, etc. Y uno prefiere esas actividades porque se identifica con eso, con ese sexo. Ser masculino o ser femenino. Sí, puede haber niños que se identifiquen con lo femenino y niñas que se identifiquen con lo masculino. Puede ocurrir. Pero no, la identidad de género es la conciencia plena de que uno se identifica a nivel de pautas de comportamiento, de gusto, preferencias, conducta, valores, etcétera, aspectos afectivos con un sexo. La orientación sexual es la atracción física, erótica, hacia personas del sexo opuesto, heterosexual. Personas de su mismo sexo, homosexual. Personas de ambos sexos, bisexual. En realidad, ustedes, por ejemplo, están muy enganchados con eso. Ustedes vienen de una generación, no son los únicos, pero la generación de ustedes los han agarrado con eso. No significa que no sea importante. Pero ya creen que un asunto importante es solamente ocuparse de eso. En este momento, por ejemplo, que no significa que no sea importante, ¿eh? Parte de tu orientación sexual, este tipo de cosas son importantes. Pero no es lo único importante en la vida, pues. Eso no hace un individuo revolucionario o solamente fijarse en eso ya lo hace un individuo importante. En este momento hay un montón de gente que muere, masacrada por unas ideas idiotas, ¿no es cierto? Con respecto a una raza superior a otra, o al derecho a una tierra, etcétera. Mueren niños, hay niños traumatizados. ¿Te das cuenta? Claro, usted está muy lejos de saber eso, pero un trauma te puede valorar la vida de cualquier persona. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes niños abandonados, maltratados, sin extremidades, o que han enterrado a sus familiares sin extremidades, o que nunca van a encontrar a sus familiares. Eso es brutal. Entonces lo digo porque muchos de ustedes a veces pueden ocupar de asuntos vinculados con el género. Eso no es lo único importante en la vida. ¿Es importante? Sí. Que tengas conciencia, que tengas claridad, sí. Pero no es lo único importante en la vida. Hay otras cosas también importantes. Y sí, hay una onda para que se ocupen más de eso. Para que se ocupen más de eso que de otras cosas importantes.
porque no se necesita gente que esté buscando cambiar las cosas como están. Eso es. Muy bien, vamos entonces a... ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estaba en... Sí, ya, vamos a la respuesta, la D. Después la respuesta de la D era... Ya, los mitos. Entonces, ¿qué ocurre? Todo el mundo tiene orientación sexual, por ejemplo. ¿No? Todo el mundo tiene identidad de género. Sí. Pero hay mitos sobre la sexualidad. ¿Qué es un mito? Es una creencia sin fundamento. ¿Te das cuenta? Que está vinculado con un componente de la sexualidad. Por ejemplo, en este caso, las relaciones sexuales, que no es toda la sexualidad, sino una parte de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, esa idea idiota de que si se tiene relaciones sexuales por primera vez, esa es mantequilla. Ahí no va a pasar nada, no hay riesgo de embarazo. ¡Mentira! Basta que haya lubricación a nivel de la uretra, ¿te das cuenta? Hay esperma. Incluso hay personas que piensan que porque no hay esperma no hay riesgo de embarazo. Eso también es idiota. ¿Te das cuenta? Porque hay lubricación. Sale espermatozoide. No se ve, pero sale. Hay riesgo de embarazo. Entonces, ¿qué ocurre? Un mito generalmente está muy plano en el mundo, a nivel sexual, son creencias que no tienen fundamento. ¿De acuerdo? Como muchos de los que tienen ahí. Otro mito, por ejemplo, muy típico entre ustedes, entre los varones, también las mujeres, es que el zapato, el tamaño del calzado, está asociado con el tamaño del miembro viril. Eso es bastante pues, silvestre, ¿no es cierto? No primitivo, carente de ningún sentido lógico ni biológico. ¿Te das cuenta? Ahí está. Pero eso prima. Y eso prima en el mundo social, la interacción, en los insultos, en las bromas, etc. ¿Te das cuenta? Pero no tiene ningún fundamento, es un mito sexual. Y esos mitos tienen un efecto ¿en qué? En la forma como uno ejerce su sexualidad. Entonces, parte de una sexualidad responsable es tener relaciones sexuales de manera responsable. Usar preservativos, cuidarse, etc. El que vive con mitos, vive en la ignorancia, tiene comportamientos irresponsables. Entonces, la vida sexual, en el sentido de la acción de la conducta sexual, sí implica una consecuencia. Y sí implica ser responsable. Muy bien, vamos a la pregunta 4. 4. Ahí está. Y 5. Sí. El cantante británico Cat Stevens deseaba ser tan famoso como los Beatles, banda de rock que admiraba. La composición denominada Sí, Father and Son. incluida en su primer álbum, lo hizo mundialmente famoso. Después de salvarse de morir ahogado en el mar, decidió llevar una vida religiosa, por lo que comenzó a leer el Corán y se hizo musulmán. Con respecto a la elaboración de un proyecto de vida, es correcto afirmar: 1. Ser tan famoso como una banda de rock corresponde a una visión personal. Ser tan famoso, es una aspiración, sí, es una visión. 2. Componer una canción para ser famoso forma parte de la misión personal. Sí, sí lo es, porque es un objetivo, ¿no es cierto? Ciertamente. Es una conducta para alcanzar una aspiración, un ideal. 3. Dedicarse a leer el Corán para hacerse musulmán es una visión personal. No, dedicarse a leer es visión, ¿no? Es una misión. Visión. Sí, ¿no? Sí. Es una misión, en realidad, con M. Correcto, porque es una acción para alcanzar una aspiración, que es ser musulmán. Entonces, ahí debe ser falso, verdadero, ¿no? No, ese es uno y dos. No, verdadero, falso, ¿no? 1 y 2, ¿no? Ajá. 1 y 2, claro. Es 1 y 2. Es 1 y 2. Entonces, Cat Stevens, ¿no es cierto? Es un cantante que ahora se llama Yusuf Islam. Yo hice esa pregunta, ¿no? Que es un cantante que ahora es musulmán. Yusuf Islam, es un cantante inglés. Es quizás uno de los cantantes más notables que ha habido, porque con 20 y pico años, muy joven, escribió canciones como si fuera un hombre mayor. Father and Son es una canción famosa de los 60, 70, 70, ¿no? Pero la escribió un hombre, casi un adolescente, poniéndose en el rol de un hombre mayor.
Es una canción con una letra muy bonita. Cat Stevens es lo que sería es un cantante de un ritmo como, ¿no? Un estilo que se utilizó mucho en los 60s, en la música de protesta, etc. Más orientado hacia una canción con letra reflexiva. Entonces, digamos que dentro de un proyecto de vida, es como le has sentido a tu vida. ¿Te das cuenta? Y para eso tienes que establecer metas. Cat Stevens estableció como meta ser un cantante famoso. Eso era su visión. Tenía talento, pero todo el mundo tiene talento. ¿Te das cuenta? Todo el mundo puede tener talento para la música. Él sabía que lo tenía, pero su visión es su aspiración, que es lo que quería para su vida. No estudiar, no ser médico, ser abogado, ser músico y ser conocido. Entonces, para eso trabajó un conjunto de acciones para alcanzar esa aspiración, ese ideal. Compuso, aprendió a tocar la guitarra y aprendió a componer canciones con un tema distinto a los de esa. ¿Te das cuenta? Que bailaran. Eso se llama misión. Son un conjunto de acciones que fue haciendo. Componer canciones, tocar bien la guitarra, hablar con personas, buscar a las personas adecuadas para darse a conocer. Muy joven se dio a conocer. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es misión. Son el conjunto de acciones para alcanzar un ideal. Tu ideal es ser profesional en tal carrera. Es tu visión. ¿Cuál es tu visión? Estudiar en la pre, ingresar, ¿te das cuenta? Aprobar los cursos, el creditaje, etc. Esa es la misión. El conjunto de acciones para alcanzar esa aspiración. Muy bien, vamos a la pregunta. Vamos a hacer, ¿no? La 4, ¿no? Sí. Vamos a la 5. Ah, tú estuviste ahí, ahorita bien. Sí. 5. Javier está en cuarto grado de primaria y diariamente regresa a casa con algo faltante, lapiceros, borradores u otros materiales escolares. La mamá acudió al departamento psicológico de la escuela para averiguar al respecto, pero ahí le han informado que es el propio Javier quien regala sus cosas. En relación a la autoestima de Javier, lo descrito corresponde al tipo denominado Vamos a la B. B, B, B. alta, autoestima alta, ¿Qué es? alta, Alta autoestima. todo dice alta, Alta. autoestima. Claro, autoestima alta en relación a la autoestima, Javier. Entonces, ¿qué es la autoestima alta? Es básicamente ya lo digo, es la valoración que un individuo tiene con respecto a sus talentos o capacidades. Es una característica por donde este personaje. Vamos a la solución, dame solución. Solución. La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa y por tanto digna de ser amada por los demás. La persona con autoestima baja se ve afectada en casi todas las áreas de su vida, caracterizándose, por ejemplo, por presentar un deseo excesivo de congraciarse con los demás, mostrar indecisiones crónicas y buscar seguridad en lo conocido. Ya. Vamos, ¿cuál era la pregunta ahí? Ahí la A, Sí, ahí es la baja. la baja, ¿no? Sí. Estamos en la 6, ¿no? Sí, no sé eso. Ya que En las 5 están. la 5. Entonces, la 5 es la letra Ah, A. Tienes razón, es la A. Claro, está bien, es la A. no, Sí, 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 sí. Ahí, ajá, me fui. Es la A, ciertamente. Entonces, está bien. Entonces, en el personaje dame un punto de la pregunta también. ¿Qué dice el chico? Tenía... Javier está en cuarto de primaria. Y diariamente regresa a casa con algo faltante. Ya, suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Si algo le falta, algo le queda, es porque obviamente no sabe reclamarlo. Entonces, no tiene pues, la seguridad suficiente para poder hacer valer sus derechos. El derecho a que no le quiten algo, a que deben tratarlo con respeto, etc. Entonces, obviamente, tiene que ver con autoestima baja. Generalmente en el bullying hay eso. O sea, el bulleador, el bulleado tiene autoestima baja. El bulleador también. El bulleador y los bulleadores también son gente que son maltratadas, son gente que también tiene autoestima baja. Solo que para fortalecer su autoestima patética, chancan a otra persona. ¿Te das cuenta? Pero ellos también bullean para evitar que otros los bulleen a ellos. Entonces, en realidad,
Es una cadena de personas con autoestima baja. No existe un goleador con autoestima alta, salvo que tenga una falsa autoestima, que eso es autoestima baja. La falsa autoestima es esa persona que tiene autoestima baja, pero finge. Es una característica propia de una autoestima alta. Pero bueno, pero es para compensar, porque no la tiene realmente, que tiene una autoestima alta. Vamos a la 6. Profesor, disculpe, una Dime. duda. En la pregunta manifiesta que él mismo regala sus lapiceros, borradores. También. Está bien. Ya, entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Cuál crees que es la respuesta? Dime. Si él mismo los regala, no estaría sufriendo de bullying. ¿Pero por qué la regala? ¿Por generoso? ¿Eso le da satisfacción? Vamos a la pregunta, mira. Vamos a la pregunta. Dame la pregunta. ¿Leo? Sí, no. Sí. Javier está en cuarto grado de primaria y diariamente regresa a casa con algo faltante, lapiceros, borradores u otros materiales escolares. La mamá acudió al departamento psicológico de la escuela para averiguar al respecto, pero ahí le han informado que es el propio Javier quien regala sus cosas. En relación a la autoestima de Javier, lo escrito corresponde al tipo denominado Claro, bajo. interesante. Tiene razón. ¿Pero por qué las regala? ¿Cierto? Ahora, el asunto es que eso sí le genera un malestar, si no su madre no reclamaría. ¿Cierto? Entonces, de hecho, el asunto que no valore sus cosas, porque son suyas, pues. Entonces, tiene que ver con un elemento también de autoestima baja. Es una pregunta de diferencia. Es decir, no podría ser por autoestima alta, pues. ¿Me das cuenta? Porque es una situación muy bien valorada como negativa, le genera problemas. Solución. Otra solución, como el de la solución. La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa y por tanto digna de ser amada por los demás. Exacto. La persona con autoestima baja se ve afectada en casi todas las áreas, caracterizándose, por ejemplo, por presentar un deseo excesivo de congraciarse con los demás. Ese es un punto importante. Entonces, congraciarse con los demás, ¿por qué? Porque es importante sentirse valorado por los demás. Entonces, la autoestima baja no solo es cierto, ¿no? Entonces, el hecho de regalar sus cosas implica no solamente la valoración de las cosas, sino cómo se va. ¿Por qué lo hace? Porque está sobrevalorando a los otros. Sobrevalora a los otros porque obviamente se valora poco. Entonces requiere la aceptación de los otros. Por eso regala sus cosas, para congraciarse, ¿cierto? Tener la aceptación de los demás. Porque para él es más importante ser aceptado por los demás que aceptarse a sí mismo. Es un aspecto importante de diferencia, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a la 6. 6. El escritor español Carlos Ruiz Zafón trabajaba en una agencia de publicidad cuando decidió dedicarse al escritura. Contaba con una importante suma de dinero que le permitió dejar de trabajar por un par de años para poder escribir su libro. Durante este tiempo padeció de una persistente alergia que lo obligaba a tomar medicamentos que le generaban sueño, reduciendo su tiempo programado de escritura al día. Con relación a la técnica FODA, ¿es correcto afirmar? 1. La habilidad para escribir un libro es una oportunidad. La habilidad es una fortaleza, porque es una característica importante de él, talento, es propio de él, es una fortaleza. Es algo que hay que tener conciencia para poder para el autoconocimiento y poder establecer un proyecto, ¿no? Ciertamente. 2. Tener un soporte económico para dedicarse a la escritura es una fortaleza. No, es una oportunidad. El hecho de que tuviera como publicista soporte económico significa que eso le permitía realizar su sueño. Es una fortaleza, es una oportunidad. Siguiente. 3. La somnolencia causada por medicamentos es una amenaza. Sí, porque ponía en riesgo el hecho de sus sueños ser un importante escritor, que lo fue. De hecho, ya falleció hace un tiempo. Pero muy bueno. La tetralogía, el cementerio de los libros olvidados. Muy buena. Sombra del viento, el juego del ángel,
El prisionero del cielo, El laberinto de los espíritus. Muy bueno. Muy bien. Entonces, ahí se respuesta la D. La respuesta es la D. Solo la 3. Solo la 3. Letra D. Correcto. Vamos a la 7. 7. Edward tiene en el brazo una pigmentación rojiza de nacimiento. A él le molesta que le miren su brazo o le pregunten al respecto, por lo que viste siempre por los manga largos. Considerando los componentes de la autoestima propuesta por el psicólogo Mauro Rodríguez, lo descrito corresponde al componente Vamos a la alternativa C. autoaceptación. Autoaceptación. Entonces, ¿qué ocurre con él? ¿Cierto? Él básicamente descansa en que esta pigmentación, con la psoriasis también puede ocurrir, ¿no? Es desagradable, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso lo ocurre. Entonces, él está pendiente de eso. Entonces, básicamente, por ejemplo, asume que tiene un defecto, etcétera, pero no ve, por ejemplo, otros aspectos importantes, que tiene talentos o virtudes. Solamente está aceptando lo que considera carencias o dificultades. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay un elemento de autoaceptación. Está centrado fundamentalmente en el hecho de una limitación, etcétera. Eso es básicamente. Pero no es consciente de si hay otros aspectos, por ejemplo, de él importantes. Entonces allí, básicamente, por eso se cubre, etcétera, ¿no? Porque asume que eso lo hace menos. Eso es un nivel de aceptación. Bueno o malo es aceptación. Correcto, autoaceptación, que tiene un efecto en su autoestima. Muy bien. Vamos a la 8. 8. Degas era un pintor que consideraba al ballet como una actividad artística de prestigio y por ello retrató en su obra diversas escenas en las que bailarinas de la ópera de París eran las protagonistas. Degas admiraba la delicadeza de sus movimientos, el colorido de su indumentaria y de escenario. Con respecto a lo anteriormente mencionado, en relación con el tema de los valores y proyectos de vida, es correcto afirmar que Es correcto, afirmar que, vamos a la 1. el considerar al ballet como una actividad artística prestigiosa está relacionado con los valores sociales. Bueno, creo que la sociedad, ¿cierto?, establece como que es importante, que los valores son importantes en la formación de tu autoconcepto, de tu autoestima también, ¿cierto?, de tu concepto, de tu conocimiento. Entonces, es lo que la sociedad dice. Entonces, sí, se dice que bailar, el ballet es una actividad reputada. ¿Sí? 2. 2. La admiración por la belleza y el colorido del ballet están asociados con valores estéticos. De hecho que sí, es el valor vinculado con lo no armónico, no armónico, lo bello, ¿no? Puede estar en la música, en el arte, hasta en las matemáticas. Es un valor estético. Lo que la sociedad dice, lo que es adecuado, lo bonito, lo armonioso, lo agradable. Ciertamente. Y 3. 3. La destreza de las bailarinas está relacionada con los valores biológicos. Ciertamente, la destreza de los bailarines tiene que ver con aspectos vinculados con, por ejemplo, la resistencia física, la coordinación motora, la habilidad. A ver, suspender todo tu cuerpo en un dedo, en el pie, con las puntas de los pies. Estable, ¿no es cierto? Alicia Alonso, extraordinaria bailarina, ella bailaba hasta viejita, ¿no? Cubana, notado. Prima bailarina. Ciertamente es correcto. La respuesta correcta es la letra. Estamos en la 8, ¿no? En la 8. B. ¿Dice la B? 1, 2, 3. Todas son correctas, todos son correctos. Son los valores fundamentales en el desarrollo de todo conocimiento. Muy bien, vamos a la 9. 9. El amor a menudo es confundido por distorsiones, prejuicios y estereotipos.
que adoptan los implicados en una relación amorosa. Pero R. Sternberg Stenberg. propuso la presencia de componentes esenciales para reconocer el amor auténtico, Así es. además de identificar diversos y frágiles tipos de amor. En tal sentido, identifique la alternativa que relaciona correctamente los tipos de amor con los casos que los ilustran. Bien. 1. Amor vacío. 2. Amor sociable. 3. Amor fatuo. Ya. A. Teo refiere. A ver, vamos a. Ya, es la 9, ¿no? Es la 9. Síganme. Vamos a tipos de amor. Dentro de la parte de sexualidad, hoy. Búsquete tipos de amor Stenberg, en un cuadro. Ese tipos de amor vacío. Repete. Ya son. 24. Ahí estamos. Voy a compartir. Ya cosa. Tipos de amor Stenberg. Pero después de sexualidad. Etapa de relación, amistad, enamoramiento. Ya. De ahí. Etapa de relación de pareja. Tipos de amor. Creo que está antes. Creo que estamos atrás. Adelante. Tipo de amor. Pasión, no tiempo desagradable. Ese es. Vocación. No. Ah, no, más abajo. Cuestión de tiempo. Este es. Tipo de. Para mí no nos Entonces, sexualidad o género, ¿cierto? está en la teoría triangular del amor. Esa es. Mata hay un cuadro. Entonces, Triángulo. Robert Stenberg considera que el amor es un elemento fundamental en base del establecimiento de la interacción social y obviamente también de aspectos vinculados con la sexualidad, como es la orientación sexual, identidad de género y en general todos los comportamientos propios de la sexualidad. Para él, básicamente el amor está formado por 3 componentes. Vean el triángulo ahí, la pirámide, tienes básicamente la intimidad, que es el nivel de interacción, de conciencia del otro, de reciprocidad con el otro, de apoyo, la amistad. Básicamente el hecho del cariño, la amistad con el otro, considerar al otro, ¿se da cuenta? ¿No es cierto? Tener un vínculo con él, ¿no es cierto? De reciprocidad, de atención, de preocupación por el otro, de ponerse en su lugar de empatía, etcétera, es lo que se llama intimidad. Eso es un tipo de amor, eso se llama cariño. Es un tipo de amor. Cariño. Puedes tenerlo con tus amigos, con tus amigas, por tu perro, etc. El otro componente es el hecho de la pasión, que es básicamente la atracción sexual, ¿no? El gusto físico por otra persona. Ese es un tipo de amor, se llama pasión. Eso es pasión, perdón, se llama un tipo de amor. A ese tipo de amor se le llama encaprichamiento. ¿Qué va a pasar a ustedes? ¿No? Digo, un día se enamoraron, encuentran a alguien, el amor de su vida. ¿Se dan cuenta? Se enamoran de esa persona, pero solamente hay pasión. Te gusta mientras te atrae físicamente. Cuando le salgan granitos o no, o le salgan antenas, entonces querrás cambiar de persona. Y el compromiso es el hecho de la voluntad de establecer un vínculo, mantener un vínculo con una persona. De un tiempo, una relación en la que se apoyen, en la que cumplan con funciones, roles, etc. Cuando solamente hay ese componente en una relación, se llama amor vacío, que es lo que se ve en las novelas turcas, en matrimonios, por ejemplo, arreglados, donde ella no conoce a él no la conoce a ella. Entonces, no tienen intimidad, ni se conocen, no se atraen, no hay pasión. Y entonces solamente cumplen con el rol de esposo, padre, y ella con su rol de esposa, madre. Es un amor vacío. También puede ocurrir en una pareja que se ha deteriorado la relación y perdieron intimidad y perdieron pasión. Ahora, cuando en el caso de ustedes hay intimidad, se llevan bien con alguien y te atrae físicamente, es un amor romántico. Pero ninguno de ustedes puede pensar, vamos a, no sé, ¿cuánto durará no? Van a vivir eternamente, se van a gustar, sin mentira. El amor durará un ciclo de verano, pero no más, porque no hay compromiso, por ser un amor romántico. Ahora, un grupo de amigos se juntan, se llevan bien, no se atraen sexualmente, pero se comprometen a jugar partidos los fines de semana,
o se unen en un trabajo. Una banda de rock, los Rolling Stones, pero son unos viejos ya, tocan, hasta ahora tocan bien. Mick Jagger, hasta ahora canta bien. Todos se juntan. Es un amor sociable. ¿Te das cuenta? Hay intimidad, no hay atracción física, aunque me parece que sí hubo, porque también eran no respetaban mucho, pero actualmente tienen intimidad y tienen compromiso. Forman parte de una banda y siempre se juntan para tocar, para su trabajo. Ahora, hay amor también, un amor fatuo o irracional o loco, es un amor en el que hay pasión y compromiso. Lo que pasa en esta farándula patética, ¿no? Fulano y fulana van a un programa donde todo el mundo usa hormonas, ¿no es cierto? Se atraen, ¿no es cierto? Están cada uno con sus prótesis llenos de hormonas, etcétera. Son lo mejor del mundo. Y se casan o viven juntos. ¿Cuánto tiempo dura eso entre golpes, maltratos, ¿no es cierto? Tener hijos y no responder por ellos? Muy poco porque no se conocen, ni siquiera saben si tienen antecedentes penales. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí tienes un amor patológico. Y el amor ideal, pues es el amor, ¿no es cierto?, que ¿no? De las películas de Disney, de esas películas de Navidad, en las que hay intimidad, ¿no es cierto? Hay pasión y ese amor es para toda la vida. Ese te no siempre se van a amar. Hay compromiso, matrimonio, lo que ven. Eso es. Muy bien. Voy a la pregunta número 10. O sea, 9 la C. Sí, la 9 la 10. 10. La salud sexual y reproductiva son temas que aún siguen en controversia en nuestra sociedad, debido a que un sector importante se opone a que se imparta una educación sexual integral en los colegios. Ello provocaría que ciertas conductas perniciosas vinculadas a estos temas continúen ocurriendo sin la oportuna atención del Estado. Identifique las proposiciones en las que se aprecian estas conductas que generan un prejuicio en salud reproductiva. 1. La presión que los padres de Ana ejercen sobre ella para que tenga hijos aun cuando no desea. Sí, está vinculado con salud reproductiva, por eso. 2. En la única posta cercana a Estela no hay obstetras, por lo que piensa acudir a la matrona en el parto. Matrona en el parto. Ya, es una ignorancia. 3. El esposo de Ada la presiona con tener relaciones sexuales cada vez que él desee, no amenaza con abandonarla. Eso va contra salud sexual, no reproductiva, eso va contra salud sexual. Las dos anteriores van con salud reproductiva. Dame la respuesta, ¿cuál es? Es la A. ¿Qué dice la A? 1 y 2. 1 y 2. Esas dos primeras están vinculadas con salud reproductiva, la última con salud sexual. Así es. De salud sexual, vamos a ir a eso, pero primero, dame la anterior, dame la 9. Vamos a resolver la 9, porque sí, ahí faltó hacer el match. En la 9 es la C. En la C que dice, dame la 1. La A. Sí. Teo refiere siempre me gusta pelear con mi esposa porque las reconciliaciones son muy excitantes. Ya. ¿Eso qué tipo de amor sería ahí? Vamos a la B. Juana advierte a su enamorado: de amor no se vive, seguirás siendo mi pareja si pagas mis gastos. Entonces ahí, por ejemplo, solamente hay un aspecto de valoración con respecto a un interés interesante. Esta tercera. Rita comenta a sus amigas: sigo con Rodrigo solo por aprecio, no quiero terminar con él para no lastimarlo. Ya, dame esas alternativas. Uno que dice. Amor vacío, amor sociable, amor fatuo. Amor fatuo. Ya, entonces amor, dame la última. Rita comenta a sus amigas: sigo con Rodrigo solo por aprecio, no quiero terminar con él para no lastimarlo. No lo quiere lastimar. Pero bueno, ¿qué sería eso? Amor sociable. No hay pasión. Muy bien, siguiente.
B. Juan advierte a su enamorado. De amor no se vive. Seguirás siendo mi pareja si pagas mis gastos. Ah. Ahora dame la clave, ¿cómo es la clave? La C. Venga, C. 1B, 2C, 3A. Ya, 1B. Entonces la 1 va con Rita. amor. Por vacío. Vamos a ver cuál es la que dice la 1. Por vacío. La C dice Rita. No, B. 1B. Juan advierte a su enamorado. De amor no se vive. Amor vacío. Ya, bueno, sí. Amor vacío. Pues amor vacío porque, claro, no hay atracción. No le importa el amor. Sí, bueno, no hay intimidad, no hay atracción. Ya, básicamente sí. Solamente está trabajando con el hecho del compromiso, mantener el compromiso. Sí, es un amor vacío. Dime la 2, ¿con cuál va? 12. La 2, Amor social. amor vacío, ¿sí? Rita comenta su amiga. Sigo con Rodrigo solo por aprecio. No quiero terminar con él para nada. No atrae sexualmente, o sea, no hay atracción física, no hay pasión. Como dije, esa es, exacto. Y la 3 entonces sería. 13. Amor fatal. Ujú. Teo refiere, siempre me gusta pelear con mi esposa porque las reconciliaciones son muy excitantes. Es decir, básicamente lo que le interesa es la pasión. Pero bueno, entonces tiene esposa y básicamente se centra específicamente en aspectos vinculados con la pasión. Es decir, la pelea es un producto de que no hay intimidad, pues no se conocen, no hay confianza entre ellos, no hay comprensión del otro, no hay intimidad. Esa pregunta está buena. Esa es la C. Y en el caso de la 10, es la alternativa A. Está vinculada con sexual. ¿Qué son? 274. 24. 274. Esto es 240. Sí, ya está 2:40. Muy bien. ¿Ah? 5 minutos. Muy bien, hasta ahí. ¿Preguntas? No, profesor. No, profesor, muchas gracias. ¿Todo claro? No, profe, todo bien. Todo clarísimo. Perfecto. profesor. Muy bien. Gracias. Muy bien. Nos vemos la próxima clase. Gracias.